Queridos hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Es un gozo muy grande otra vez estar con ustedes en estos programas especiales que estamos dedicando cada tanto para poder hablar de los libros que tenemos el gran privilegio de poder publicar y dar a conocer en medio de nuestro pueblo en Latinoamérica. Y estamos felices en este programa especial de tener con nosotros al doctor Samuel Renihan. Sam, es un gozo como siempre poder tenerte con nosotros aquí en la editorial y poder tomar estos minutos para reflexionar sobre un libro muy importante que estamos a punto de publicar. Es un gozo tenerte con nosotros, Sam. Gracias, hermano. Pastor Jorge, también para mí es un privilegio y un placer participar en este gran trabajo de publicación y enseñanza de la palabra de Dios y las doctrinas que se encuentran en ella. Muchísimas gracias. Gracias, para nosotros es un honor también. Mi hermano, en este programa especial nos reunimos de hablar del libro que está próximo a ser publicado llamado Dios sin pasiones, manual introductorio, que es un tratado que fue publicado hace unos años nada más en los Estados Unidos y que surgió en un momento muy importante. Muchas personas han sido grandemente bendecidos con este libro, aunque es un libro que es corto, es sencillo, es muy pastoral, es un libro que realmente ha aportado gran beneficio. Estaba leyendo los endorsements, las dedicatorias y las recomendaciones de algunos pastores y son muy preciosas las palabras de ellos. Sobre todo vienen a mi mente las palabras del doctor Fred Malone diciendo que realmente le gusta este libro. Así es como empieza diciéndolo y todas las cosas que se aportan en este tema tan importante. Sam, quisiera, mi hermano, que pudiéramos arrancar nuestra conversación y tomar tu valioso tiempo mirando algunas cosas muy importantes que consideramos que todo lector y todo aquel que va a acercarse a este libro debería saber. Y en primer lugar, la importancia de mirar la teología como un asunto práctico que golpea la vida, que afecta la vida de todos aquellos que la estudiamos, ¿no? Y la muestra de eso podría ser sin duda un libro como El Dios sin pasiones, un tema completamente de un asunto eh, simplemente filosófico, de tratar de entender ciertas cosas, pero que, como tú lo enseñas bien y como has reflexionado en este libro, tiene un aspecto sumamente importante y aplicativo. ¿Qué podrías decirnos para introducirnos en este tema sobre este aspecto en particular de la teología como un asunto tan práctico? Sí, en Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, nuestra adoración a Dios, nuestras oraciones y toda nuestra relación religiosa entre nosotros y Dios supone que estamos creyendo algo. Creemos algo acerca del Dios a quien nos acercamos y creemos no solamente que existe, sino quién es y cómo es. Vemos también en Éxodo capítulo 3 cuando el Señor habla con Moisés y le envía a los israelitas para animarlos y para decirles que el Dios de sus padres los va a rescatar de su esclavitud en Egipto. Moisés le pregunta a Dios, pero ¿cuál nombre debo decirles? Porque me van a preguntar quién es el Dios de nuestros padres. Y Dios entonces se revela como el gran yo soy que Él soy. Y, y menciono esto porque Moisés está diciendo, los israelitas quieren saber quién es este Dios, con quien nosotros tenemos una relación. ¿Por qué debemos nosotros creer o confiar en este Dios? Hay muchos dioses o se dicen que hay muchos dioses. ¿Quién es este Dios y cómo es? Entonces, la doctrina de Dios es de, ¿cómo decirlo? Es de importancia infinita para la vida práctica. ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es el Dios que me rescata de la esclavitud? ¿Quién es el Dios a quien me acerco para orar y ofrecer mis peticiones? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué vale la pena ofrecer mis peticiones a Dios si no conozco
este Dios, sino creo ciertas cosas acerca de este Dios. Entonces, la doctrina de Dios en general y la doctrina de la impasibilidad divina son de suprema importancia para la vida práctica del cristiano, a quien adora a Dios y ora a Dios y sirve a este Dios. Entonces, no el fin de este estudio no es simplemente aumentar nuestro conocimiento, sino también aumentar nuestra fe y nuestra adoración y nuestra obediencia y nuestro amor y nuestra confianza y nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra alegría o nuestra, um, sí, bueno, adoración, pero nuestra concepción de Dios o percepción de Dios, nuestra maravilla hacia Dios, etcétera. Y de esta perspectiva, no hay falta de valor práctico para el cristiano que se dedica a estudiar este tema y toda la doctrina de Dios será de mucho beneficio. Mm, amén, amén. Y metiéndonos específicamente en este tema, porque cuando hablamos de la doctrina de Dios, podríamos hablar de muchos aspectos súper importantes. Y entonces, este tema de la que hoy se levanta delante de nuestros ojos al ver el título del libro y al considerar la importancia del tema, y para poder ponernos un poco en contexto y con el propósito de realmente mirar esa importancia en una buena perspectiva, yo quisiera, Sam, si pudiéramos hablar brevemente con respecto a la controversia que surgió en años recientes. Siempre hay controversias con respecto a diferentes temas, pero esta controversia en particular es importante para nosotros hoy, sobre todo en Latinoamérica y en estos países donde el Señor nos está guiando, nos está enseñando, estamos bebiendo directamente de lo que muchos que han caminado antes que nosotros han escrito o han vivido. Y creo que hablar de esto puede ser de gran ayuda práctica también para nosotros, para entender el problema, ver la importancia de este tema y quizás podríamos hasta reflexionar en cómo llevar a cabo cuando hay ciertas controversias entre nosotros. Entonces, me gustaría, Sam, si tú pudieras, mi hermano, enseñarnos un poco la historia. ¿Qué fue lo que te movió a escribir el libro? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuáles fueron los dos lados o los lados dentro de esta controversia? Y finalmente, ¿cuáles fueron algunas de las consecuencias difíciles que se tuvieron que recibir por medio de esto en la forma? En más o menos 2014, 2015, había sí una controversia acerca de esta doctrina y la controversia en cierta parte sigue hasta hoy, continúa hasta hoy. Am, en aquel tiempo, que no hace mucho tiempo, pero en los días pasados de la antigüedad, de hace 7 años, am, todos nosotros, las iglesias bautistas reformadas, am, nos dimos cuenta de que había un desacuerdo y que había una gran falta de entendimiento, también una gran falta de recursos acerca de esta doctrina. Entonces, tienes un grupo o una asociación de iglesias que tiene en común la Confesión de Fe de 1689 y en nuestra confesión de fe dice que Dios es sin pasiones. Entonces, nosotros tenemos la doctrina en común, pero pues no sabíamos que no había el mismo entendimiento con respecto a esta doctrina. Y también, como ya mencioné, una falta de entendimiento o entendimiento histórico de esta doctrina. Incluso yo también pensé, ¿qué significa esto exactamente? ¿Qué quiere decir esa frase que Dios es sin pasiones? Yo tenía algunas ideas, un entendimiento quizás no básico, pero algo. Y todos nosotros había una necesidad para profundizarnos y mejorar nuestro entendimiento de esta doctrina. Y algo que surgió fue que
había debate acerca del significado de la palabra misma, pasión. Y unos hermanos usaban el diccionario para definirlo, que sí se puede, pero la palabra está en una confesión de fe de una época histórica y uno necesita un estudio más histórico para alcanzar el significado de una palabra histórica que los diccionarios modernos no alcanzan necesariamente. Entonces yo empecé a hacer un estudio en libros antiguos de aquel tiempo del siglo XVI y el siglo XVII. Um, yo hice un estudio de libros que tratan de este tema. Quizás no específicamente, pero el tema aparece en estos libros. Algunos son más enfocados, otros menos. Y después de este estudio de colectar como 60 fuentes, algo así, que tocan este tema, yo publiqué una antología de fuentes acerca de Dios sin pasiones y lo publiqué en 2015, porque yo pensé, muchas personas, pues hay mucha ignorancia en esto, también falta de entendimiento por falta de recursos. Y no todos tienen el mismo acceso que yo tengo a ciertas fuentes y no todos tienen el tiempo para leer y leer y leer y leer hasta encontrar 60 fuentes, porque si tienes 60 al fin, significa que estudiaste mucho más para terminar con esta cantidad. Entonces dije, no todos tienen el acceso, no todos tienen las fuentes, no todos tienen el tiempo para hacer todo esto. Entonces voy a publicar una antología que les da a ellos las fuentes o unas fuentes históricas para entender o estudiar el tema en su contexto histórico en la época, digamos, confesional. Bueno, pero la antología es más o menos fuentes lecturas de otros autores. Yo escribí una introducción breve, pero el resto del libro es otros autores. Y yo no cambié la ortografía. Entonces, para unas personas fue difícil leer porque el lenguaje es de hace 300, 400 años. Y para nuestra iglesia local, para mi iglesia, entonces decidí hacer una serie de lecciones en la escuela dominical acerca de la impasibilidad divina. Y esto, el propósito no fue tanto presentar fuentes históricas, sino enseñar la doctrina de las escrituras con la ayuda de fuentes históricas. Y esas lecciones en la escuela dominical terminaron en pues el libro Dios sin pasiones, un manual introductorio. Entonces, esos dos libros van juntos. Las fuentes históricas de Dios sin pasiones, una antología que para mí eran la base, el fundamento para entonces enseñar la doctrina de las escrituras con la ayuda de las fuentes históricas que terminó en el libro Dios sin pasiones, un manual introductorio. Ahora bien, yo publiqué estos libros para el beneficio de las iglesias bautistas reformadas que estaban debatiendo este tema, las fuentes históricas para que todos puedan estudiarlo objetivamente. Eso es lo que otros han dicho en aquel tiempo para entender la confesión en su contexto histórico. Y el manual introductorio para ayudar a la gente a alcanzar la enseñanza en la antología, en esas fuentes, porque no es tan fácil, porque no actualicé la ortografía y estas cosas. Y para algunas personas sí, los libros fueron de ayuda y eh, uno tiene que entender que en una controversia como esta, no todos tienen las mismas preocupaciones. Entonces, para algunas personas el problema no fue tanto la doctrina de la impasibilidad, sino el uso de la confesión de fe en la asociación. Y la asociación ya tenía en su constitución un compromiso firme a la suscripción sustancial o plena, full subscription, ya lo teníamos.
en nuestros documentos y algunos no les gustaban esto, aunque no fue la decisión de una persona o un grupo, sino la constitución de la asociación. Entonces, cuando nosotros, o al decir nosotros, me refiero a la mayoría o los que afirmaban la doctrina confesional. Para nosotros que afirmábamos la doctrina confesional y dijimos, las iglesias tienen que afirmar esto para mantenerse en la asociación, porque esto es lo que significa la confesión. Para algunos, esto fue el problema más que la doctrina de la impasibilidad divina. Pero para unos sí, también luchaban mucho con la doctrina de la impasibilidad divina. Y para estas personas, a veces su problema fue, o su duda proviene de que las escrituras en muchos lugares describe a Dios en el lenguaje de emociones humanas. Entonces ellos con razón, o por lo menos no están locos, están diciendo, pero las escrituras dicen que Dios se arrepintió, o que Dios se airó, o que Dios esto y el otro. Y están leyendo libro, capítulo, versículo, palabra, y diciendo, esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esto provocó muchas dudas en la mente de las mentes de muchas personas. Y lo entiendo. Hay es un pensamiento pues válido, quizás no correcto, pero la lógica sí se entiende. Y por eso el manual introductorio que publiqué fue en gran parte para ayudar a estas personas a cómo leer las escrituras que sí hablan de Dios en este lenguaje de emociones humanas. Pero ¿cómo podemos entender esto en una manera más profunda que las palabras mismas en la página? Porque todos pueden leer y afirmar las palabras en la página de la escritura, pero ¿qué es el sentido o qué es el significado de estas palabras? Porque en otras escrituras, Dios dice, no soy hombre y no me arrepiento. Y otras cosas. Entonces, ¿cuál es el balance? Como dice el doctor Barcelos, no solamente contamos versículos, sino también pesamos versículos. 100 versículos de esto pueden ser o un versículo puede pesar mucho más que 100 versículos en otro contexto. Entonces, si Dios dice, no soy hombre, no importa cuántos versículos tienes que lo describe en el lenguaje de hombres, no es hombre. Este versículo pesa más que los cientos otros, um, si me hago entender. Sí. Pero yo quería afirmar yo quería afirmar la duda de los hermanos que no sabían, pues si leo que Dios se airó o se enojó, pero Dios no se enojó, ¿cómo lo explico a mi congregación? ¿Cómo lo leo como un cristiano y cómo puedo entenderlo? Uh, yo quiero decir a estos hermanos, entiendo, pero no, no es necesario alcanzar un entendimiento de esto no es tan difícil como a veces parezca. Y por eso, otra vez, el manual introductorio. Ahora bien, en la controversia, algunos salieron de la asociación porque no les gustaba el uso de la confesión de fe y la suscripción total o plena, o no sé cómo se dice exactamente. Otros salieron porque dijeron al fin, no creemos, no creemos esta doctrina de la impasibilidad divina. Otros salieron porque ellos dijeron, sí creemos la doctrina de la impasibilidad divina, pero no en la manera que ustedes la creen. Y esto es lo que continúa hasta este día, en mi opinión. Es una modificación o una Actualización o redefinición. sí, redefinición, sí, de la impasibilidad divina. Y por eso publiqué en primer lugar la antología. No es posible redefinirlo
si tenemos fuentes históricas que tienen en común la misma definición, si había diversidad en algo en el pasado, y si uno puede demostrar que la confesión de fe intenta um, incluir la diversidad en un tópico, que sí, a veces eso es el caso, bueno, así es, pero no es así en el caso de la doctrina de la impasibilidad divina. Los autores, no hay ninguna evidencia para decir que había varios entendimientos, varios sentidos, varias definiciones de la impasibilidad divina en, en el contexto de nuestra confesión o la de los congregacionalistas o la de los presbiterianos o de los anglicanos o de los luteranos o de los reformados o de los católicos, etcétera. Tienen en común la misma definición y lo toman muy en serio, y nosotros debemos seguir su ejemplo. Entonces, los que en nuestro tiempo, nuestra época, los que querían redefinir la doctrina frecuentemente fue por la influencia de Cornelio Van Til. No necesariamente porque Van Til mismo afirmó esto, pero sus pensamientos a veces formó el fundamento para esos hermanos. No quiero atribuir sus ideas a Van Til, pero él fue citado muchas veces en el contexto de la redefinición de la impasibilidad divina. También otros teólogos como Juan Frame y Wayne Grudem y otros, y esto explica algo, que dije al principio que había una falta de entendimiento y una falta de recursos, porque si leyeras o si lees las teologías sistemáticas que tenemos comúnmente en 20, sí, 2022 o en 2015, o no 20, 2015. Um, su presentación de la impasibilidad es muy errónea, muy errónea, pero nadie sabía. Todos recibieron estas cosas sin saber que fue una desviación o una redefinición de la doctrina clásica o la doctrina confesional. Entonces, las denominaciones presbiterianas han tenido también sus propias controversias con la misma doctrina, porque ellos se dieron cuenta que estaban en el mismo caso como nosotros. Ellos tienen la misma frase en su confesión de fe, la misma falta de entendimiento, la misma falta de recursos para esta doctrina. Y por eso la literatura que hemos publicado acerca de la doctrina de Dios ha sido recibido no solamente por bautistas reformados, sino también por presbiterianos y anglicanos y otros cristianos protestantes y reformados que tenemos en común la misma doctrina, porque están en los 39 artículos de Inglaterra, está en la Confesión de Westminster y de los congregacionalistas también. Y por eso lo que nosotros hemos enseñado o recubierto, otros también se han unido con nosotros en esto, que ha sido un ánimo muy grande. Pero con la salida de unas iglesias, sí, hay divisiones que continúan hasta hoy y es triste. Um, Algo que yo hice, y no lo menciono para ser un ejemplo a otros o para, no sé, enorgullecerme, pero en una asamblea general, cuando estábamos debatiendo estas cosas, había unos hermanos que eran como la cara de la oposición. Y yo me sentí tan incómodo porque yo tenía, no miedo, pero me sentí preocupado por doblar la esquina y verlo cara a cara a este hermano. Y pensé, eso no es correcto, eso no debo sentir tan incómodo con hermanos en la misma asociación de iglesias, aun si hay un desacuerdo. Entonces me acerqué a esos hombres y les di mi mano y le dije, Hermano, aunque tengamos este desacuerdo en esta doctrina, quiero que sepas que te considero un hermano en la fe y no hay ninguna ah, hostilidad Ujú, ujú, personal ujú. de mi parte. Y lo repetía a otro hermano. Y esto para mí me ayudó mucho
porque yo podría estar con este hermano sin sentir como somos enemigos. Yo no negué el desacuerdo ni la importancia del desacuerdo, pero hice algo para cruzar, para cruzar la, la división entre nosotros. Entonces, sí, a veces esas controversias terminan en división o mejor separación, pero no es necesario que siempre resulten en odio o una falta de amor fraternal entre hermanos. Entonces, recomiendo a todos, no mi ejemplo, pero el esfuerzo, la idea de intentar lo más posible uh, mantener amistades y conexiones entre hermanos, aunque sea necesario a veces separar de una comunión eclesiástica o una asociación. Pero en otros casos, sí yo conozco a hermanos que no hablan con otros hermanos por esa controversia y la manera en que lo navegaron. A veces no es tanta la controversia, sino la manera en que los hombres navegan, sí, navegan el desacuerdo, el Mm. argumento. Y eso es, es necesario atribuir esto a nosotros y no a la doctrina o a las diferenciaciones de opiniones. Y es importante trabajar para evitar estas divisiones. Um, Gracias. Gracias, Sam, sí, por eso, porque realmente es sumamente útil, sobre todo para nosotros creciendo en Latinoamérica y ya encontrando que hay ciertas diferencias en ciertas cosas. Creo que alguna de las cosas que yo pudiera tomar de esta reflexión que nos has dado y sobre todo sabiendo que tú fuiste parte de todo eso que se estaba viviendo, ¿no? Y a través de tus escritos me imagino que muchos también se sintieron como Sam está del otro lado o es una de las caras visibles del otro lado, pero qué importante esta reflexión para nosotros. Y yo creo que el tema de que a veces no hay toda la información que se necesita, o que hay malos entendidos de ambos lados, o que nos quedemos con definiciones incompletas, no con criterio que nos lleva a esas conclusiones, es lo que finalmente termina también a veces en ese tipo de separaciones. Y gracias por todo el esfuerzo que hiciste en esos días y también a través de estos libros que quedan para nosotros también hoy y para todos los que los quieran leer en inglés, de tratar de entender qué es la fe que decimos creer y tener en común. Y por último, decir la verdad es que yo no tengo la fe confesional o yo no quiero ser confesional, pero no puedo redefinir lo que eso significa o tratar de secuestrar el nombre y decir, los bautistas reformados creemos esto y sobre todo desde un aspecto no basado ni siquiera en la historia o en un análisis muy profundo, sino en las cosas que aprendimos o en las tradiciones que otros nos enseñaron. Y creo que eso es tan oportuno para nosotros hoy en nuestros países, donde estamos y tenemos que recordar que estamos en un tiempo de aprendizaje y tomar estas cosas, volver a revisar la historia, volver a revisar la palabra de Dios sobre todo, mirar cómo nuestros padres en la fe lo entendían, es un asunto que se vuelve urgente antes de dividirnos y entrar en conflicto o hasta desconocernos. Sería bueno gastar todo lo que estuviera a nuestro alcance para tratar de resolver. Y cuando ya no se pueda, como bien lo dices, no tiene por qué haber una división. Podría haber una separación ministerial, sí. pero no tiene que haber una enemistad o un asunto relacionado con eso. Gracias, gracias por eso, mi hermano. Realmente es una bendición escucharlo en eso. Antes de poder entrar a la tesis del libro, quisiera, número uno, agradecerte por haber llevado este tema tanto al traer el pasado con esta antología, pero también al poder escribir este manual introductorio. Lo hiciste de una manera pastoral, enseñándole a tu propia gente. Me acuerdo hace unos años, escuchándote en Sermon Audio, en las clases de escuela dominical. Me acuerdo la primera vez que lo escuché y pensé, esto es más sencillo de lo que parece, pero al mismo tiempo el corazón pastoral ayuda a entender todo eso, ¿no? Y tenemos que eh, decir que no necesariamente las personas que sostienen una visión equivocada con respecto a Dios sin pasiones
lo hacen entendiendo todas las implicaciones negativas y terribles que podría llegar el decir o aceptar lo que están diciendo, si se siguiera la línea lógica. Pero metiéndonos en eso, de una manera breve pero bien intencional, ¿cuáles son las grandes controversias y conflictos y errores y hasta herejías en las que podríamos seguir si nosotros seguimos ese camino de negar la impasibilidad de Dios? En un aspecto como la inmutabilidad o un aspecto como el hecho, yo sé que una de las grandes cuestionamientos es, Sam, ¿cómo me puedes decir que Dios es impasible? Eso significa que Él no es afectado por nada fuera de Él. Significa que la relación que yo tengo con Él es de mentira, porque entonces Él ni se afecta, ni se alegra, ni se goza, ni vive conmigo en esa realidad relacional donde cuando te relacionas con alguien afectas a ese otro y el otro te afecta a ti. Y yo creo que muchas de las cosas que encontramos en la controversia fueron basadas precisamente en no poder responder estas preguntas de manera práctica, ¿no? Y que son cosas prácticas, pero son filosóficas y que pueden llevarnos a algunos desequilibrios graves, como llegar a decir que Dios sí tiene emociones y sí cambia y sí puede cambiar ciertas cosas, o que Dios ha determinado y decretado cambiar ciertas cosas, Ujú. y al final, ¿cuál es el límite? ¿Podrías hablarnos un poco de esa parte filosófica más complicada antes de meternos en esta resolución pastoral y práctica? Sí, brevemente, si siguieras la línea lógica de la negación de la impasibilidad divina, algunas de las consecuencias inevitables son pues la deconstrucción o la destrucción de la doctrina de Dios en completo. Porque si Dios es susceptible a la influencia de fuerzas externas, si alguien puede operar en Dios o a Dios o sobre Dios, entonces Dios es capaz, es susceptible de ser influenciado y cambiado por la creación. Él es menor que la creación entonces. Y si la creación está afectando o actualizando cambios en Dios, entonces, como dijiste, ¿dónde está el límite? Ah, hay más causas en este mundo que nosotros pudiéramos entender. Billones de personas, más todas las cosas materiales y los animales y el universo. Todo esto afectando a Dios. Dios entonces es relativo a la creación. ¿Y qué es Dios entonces? Entonces Dios creó la creación y Dios es mayor que su creación. Su creación no ejerce fuerza, no afecta a Dios. Dios no es susceptible a la operación de la creación sobre él o de cualquier cosa. Entonces, la doctrina de Dios, pues, se deshace por la negación de la impasibilidad divina. Dios es entonces mutable, como dijiste. Dios es entonces, no es no es simple o no compuesto, porque si Dios puede ser cambiado, entonces Dios puede ser actualizado, pero si Dios es simple, Dios es esencia pura, Dios es acto puro, no puede ser actualizado. Entonces también la aceidad de Dios, que Dios es de sí mismo, y la creación, pues que Dios creó todas las cosas y es mayor que todas las cosas. La aceidad, la simplicidad divina, la inmutabilidad, y más, la omnipotencia de Dios también desaparece, porque omnipotencia, la creación es más potente que Dios si la creación puede cambiar a Dios, etcétera. Entonces, a veces la negación de la impasibilidad divina es una sobrereacción a un mal entendimiento de la impasibilidad divina, que entonces resulta en errores más graves, herejías, la destrucción de la doctrina de Dios completamente. Y por eso debemos tener mucho cuidado y darnos cuenta de que uno no debe juguetear con esta doctrina. Um, no es una parte aislada de la doctrina que pues hay muchas opiniones y las varias opiniones no cambian
la escena total, la imagen total. No, si cambias esta porción pequeña, no es pequeña, es un hilo que deshace toda la tela. Y nosotros debemos entender esto, pero es más fácil entender por qué después de estudiar la doctrina misma. Gracias, gracias por eso. Tiene realmente implicaciones importantísimas y no solo prácticas, sino también filosóficas que si uno las sigue, llegaríamos a destruir completamente la doctrina de Dios, tal y como la iglesia lo ha confesado a través de los siglos. Y esa es la importancia de un tema así. Sam, quisiera que pudiéramos enfocarnos ahora, finalmente, aunque es la parte central de alguna manera, en la tesis del libro. Otra vez, como tú nos explicaste, este libro nace a partir de clases de escuela dominical que todavía están colgadas en Sermon Audio y que uno puede escucharlas, donde le enseñaban a la iglesia de manera práctica esta doctrina y la importancia que tiene esta doctrina. Y tú me corriges, fueron 5 clases distintas de escuela dominical, 5 o es lo que 6, sí. constituye uno de los capítulos. Y entonces, simplemente mencionando algunos de los temas más importantes, no quisiera que hagamos un spoiler de la gente que va a leer el libro, ¿verdad? Quisiera motivarlos a través de algunos principios que pudieran ser sumamente importantes. Hablemos de algunos de esos principios. En el capítulo 1, tú hablas del fundamento de la impasibilidad y, por supuesto, toda doctrina bíblica nace de una correcta hermenéutica y de un correcto método de interpretación que te lleva a ciertos detalles para poder poner todo en su lugar. ¿Qué podrías decirnos con respecto a este tema en lo que tiene que ver con estudiar a Dios? Que ya lo mencionaste previamente, ¿no? A veces se habla de Dios en lenguaje humano, pero Dios dice claramente, yo no soy eso. ¿Cómo encuentras el balance o el equilibrio y cuáles son los principios que nosotros podríamos tomar para poder poner un buen fundamento al momento de estudiar un tema como este? Sí, en breve, como ya mencioné, cuando nosotros afirmamos de un lado que hay muchos versículos o muchas escrituras que hablan de Dios en el lenguaje de emociones humanas. Sí, sin duda, eso no es una controversia. Pero decimos también que hay otras escrituras que niegan que las mismas experiencias se encuentran en Dios mismo. Dice que Dios se arrepintió y luego dice, Dios, no me arrepiento porque no soy hombre. Entonces nosotros decimos que los versículos que describen el ser de Dios son más, en cierto sentido, son más importantes o más pesados que los versículos que describen las acciones de Dios en términos de emociones humanas. Entonces, si las escrituras describen a Dios arrepintiéndose, pero Dios ha dicho que no soy hombre y no me arrepiento, nosotros tenemos que decir, ok, tengo que entender esto, es necesario entender esto en una manera más, quizás no complicada, pero en una manera más cuidada que simplemente leerlo así como se escribe en el lenguaje de las emociones humanas. Y porque los versículos que describen el ser de Dios están controlando los versículos que lo describe en términos humanos. Dios condesciende a nosotros y se describe en revelación humana, pero nosotros no debemos pensar que Dios es tan baja como la revelación que él mismo usa para revelarse. Dios es mayor que la revelación que usa y Dios comunica con nosotros a un nivel que nosotros podemos entender. Si no lo hiciera así, no sería posible entenderlo. Dios tiene que hablar con nosotros al nivel humano, pero nosotros no debemos pensar que Dios existe al nivel humano del lenguaje que él usa para describirse. Y nosotros entendemos esto intuitivamente, naturalmente, cuando Dios se describe con partes físicas, o del cuerpo humano o de un cuerpo animal, que Dios tiene alas, que Dios tiene ojos y
brazos y estas cosas, nosotros pensamos, oh, pues las palabras mismas hablan de Dios así, pero yo sé que Dios es mayor, que Dios es más grande, que Dios transciende este lenguaje. Nosotros ya lo entendemos con respecto a esas descripciones físicas. Y la doctrina de la impasibilidad nos dice, debemos hacer lo mismo con las descripciones de Dios en términos humanos de emociones, en términos de emociones humanas. Que así como nosotros intuitivamente, naturalmente decimos Dios no tiene brazos, no tiene ojos, así también nosotros debemos entender Dios no tiene pasiones, Dios no tiene emociones humanas. Y un error sería decir, ok, pero Dios tiene emociones divinas. No, no es tan sencillo tampoco. Pero el punto por ahora es simplemente que para leer las escrituras correctamente, uno tiene que entender que Dios es mayor que la revelación que usa para describirse. Y Dios no es hombre, pero se describe en términos humanos. Y esto, hay una desconexión en el lenguaje, pero también una conexión, y hablaremos de esa conexión en otro momento. Pero es necesario distinguir entre lo que Dios ha dicho para comunicar con nosotros y lo que Dios es en sí mismo. Sí, ese aspecto tan importante. No me acuerdo si está en el libro, pero la ilustración del auto que vuela, no me acuerdo si estaba ahí pero el tema del maestro de mecánica enseñándole cómo funciona un auto y el auto se mueve y hace tracción con las llantas y de pronto están juntos tomándose una gaseosa y un auto pasa a toda velocidad diciendo, mira, ese auto pasó volando. Entonces, no tiene la intención de describir lo que el auto es o cómo funciona, sino simplemente una acción que tiene que ser subordinada a aquello que realmente el auto es, ¿no? Y entonces, que igual comunica algo, pero no comunica exactamente lo que las palabras están queriendo decir. Sí, Eso es un asunto tan importante, Sam, que creo que dentro de las grandes controversias que tenemos sobre la doctrina de Dios en nuestros días, el hecho de pensar a Dios como nosotros o como un humano más grande eh, es lo que ha traído tantas diferencias de pensamiento con lo que naturalmente, históricamente se ha enseñado. En el afán de querer entender a Dios, lo convertimos en un humano más grande y sí, tratamos de describirlo de esa manera, pero la verdad es esa, Dios no es como nosotros. Y ese aspecto queda muy bien enseñado en esa parte de los fundamentos de la impasibilidad en el capítulo 1. Ahora, en el capítulo 2 hablamos de la parte humana o la mitad humana de esta ecuación y hablamos precisamente de cómo son las pasiones, los afectos en los seres humanos, la descripción y la definición de lo que eso implica en términos humanos y cómo eso no es así cuando tiene que ver o cuando hablamos con respecto a Dios. ¿Podrías simplemente también, a manera de resumen, cuál es la esencia de lo que vemos en el capítulo 2? sí. La impasibilidad divina es fundamentalmente es una negación, impasibilidad, no pasible. ¿Por qué es una negación? Porque en la teología nosotros evaluamos todo lo defecto o todo lo defectuoso en el ser humano o en la creación y nosotros negamos que tales defectos estén en Dios. Ser pasible es un defecto, no es un pecado, es algo de la creación, no de la caída, pero es un defecto porque nosotros somos susceptibles a las influencias de cosas externas, etc. Entonces, una pasión fundamentalmente es, ¿por qué negamos pasiones de Dios? Porque una pasión fundamentalmente es un movimiento, es un movimiento hacia lo bueno o fuera de lo malo, según los percibo. Entonces, si veo algo, me siento atraído a lo bueno y me muevo hacia lo bueno, o si veo algo y lo percibo como malo, me siento, pues quiero separarme, quiero alejarme de lo malo.
Entonces, esos movimientos o de la mente o del cuerpo son afectos o pasiones en que yo me muevo hacia lo bueno y yo me muevo fuera o lejos de lo malo según los percibo. Y eso es una parte de ser una criatura, no es pecaminoso necesariamente, pero es un defecto porque somos otra vez susceptibles a muchas influencias de personas o cosas externas a nosotros. ¿Es así para Dios? ¿Es Dios susceptible? ¿Evalúa Dios las cosas fuera de él, la creación, y los evalúa como malos o buenos y luego Dios es movido hacia lo bueno y lejos de lo malo? No, Dios, eso conecta con otra doctrina que se llama la bienaventuranza de Dios, que Dios, dice Pablo, es bendito para siempre. Si Dios es bendito para siempre, Dios es bendito en sí mismo. Dios tiene plenitud de bendición en sí mismo. No hay ninguna falta de mal, perdón, no hay falta de bendición en Dios. Dios no necesita bendición en algo externo y no es posible reducir la bendición de Dios. No es posible um, in- Disminuirla. infectar Mm. o corromper la bendición de Dios. Dios es bendito para siempre. Y dice en Job que la justicia del hombre no afecta la bendición de Dios. La maldad, el pecado del hombre no afecta la bendición de Dios. Entonces, si Dios es bendito en sí mismo para siempre, entonces no es posible ser movido a algún bien externo o movido lejos de algún mal externo, etcétera. Dios en su ser no es susceptible a esas influencias y en su ser no tiene ninguna necesidad de estas cosas. Es bendito para siempre en sí mismo. Y esto significa que um, para nosotros es una vida de cambios interminables. Todos los días, cada momento. Ahora mismo tengo calor porque apagué el aire acondicionado para evitar el sonido en el micrófono. Me siento, y esto me empieza a provocarme, no mucho, pero me siento, quiero el aire. Y en algunas horas voy a decir, quiero comer. Y si no como, entonces me enojo y me siento frustrado. Y nosotros estamos cambiando por muchas cosas en el tráfico. No sé qué, apúrate, apúrate, vamos. A nuestras esposas nos enojan, nuestros niños. Nosotros enojamos a otras personas, provocamos a otras personas. Todos los días estamos viviendo en cuerpo y en alma o en mente o en corazón, no importa cómo quieres decirlo, somos movidos hacia lo bueno o lo malo. O mi esposa dice, he preparado esto para la cena. Esto me mueve a la alegría, al gozo. Mi niño me dice, papá, limpié mi cuarto. Qué bueno. Estas cosas son mis emociones, movimientos externas dependen de influencias externas. Y por eso Dios no tiene pasiones o afectos que son iguales. Dios no tiene emociones, esos movimientos hacia lo bueno o lejos de lo malo. Pero ahora bien, la pregunta siempre es entonces, pero las escrituras dicen que Dios ama y que Dios tiene misericordia y Dios se enojó y esas cosas que nos dirige al siguiente capítulo, pero no sé si hay algo que quieres mencionar antes de esto. Sí, no, es excelente. Creo que es un principio sumamente importante. Dios no es como nosotros. Nosotros cambiamos, nosotros somos afectados, Él no. Y hay preguntas que comienzan a surgir, como la pregunta que hacíamos al principio. Si eso es así, y podemos confesarlo, está bien, Dios nos ha afectado, pero ¿qué conmigo? Si yo tengo una relación con Él, ¿qué conmigo? Entonces, ¿qué tenemos entre Él y yo? O relacionarme con Dios es como relacionarme con una pared o con algo que no puede percibir o relacionarse o Sí. así de frío, que es lo que sigues desarrollando con la idea. Pero por Ujú. favor,
Llévanos a las ideas de los capítulos 3 y 4 con respecto a cómo esto va tomando entonces forma o cómo debería tomar forma en nuestra mente. Sí, si paráramos ahora, la gente quedaría muy con muchas dudas, porque solamente hemos negado ciertas cosas y no hemos afirmado nada. Y en mi opinión, en la controversia de hace 7 años y quizás hasta hoy, este punto fue quizás lo más impactante para algunas personas, que para algunas personas solamente oían las negaciones. Dios no tiene esto, Dios no es esto, etcétera. Cuando solamente escuchan las negaciones que son verdaderas y necesarias, quedan con muchas dudas y con la nada, como con la pared, como dijiste. Entonces, ¿qué es Dios? Y ahora tenemos que afirmar. La impasibilidad es una negación, pero nos prepara para afirmar otras cosas. Por ejemplo, en la teología de Dios, no solamente negamos todas las imperfecciones o los defectos en las criaturas, pero al contrario, cuando vemos cualquier virtud o algo bueno en la criatura, decimos, ok, esa virtud en la criatura, ¿de dónde es? Esta virtud se encuentra originalmente, esencialmente, eminentemente, infinitamente, inmutablemente en Dios. Entonces, eso se llama el vía de eminencia, que analizamos o evaluamos lo bueno en el hombre o en la criatura, las virtudes que hay en él, y afirmamos que existen en Dios originalmente, esencialmente, inmutablemente, infinitamente, perfectamente. Y ahora estamos preparados para la belleza, la hermosura de la doctrina de la impasibilidad divina. Porque, por ejemplo, el amor, decimos, el amor es bendecir a otro o hacer lo bueno o buscar lo bueno para otro. Um, el amor en Dios no es una pasión. Para nosotros el amor somos movidos por la belleza de una persona o la amabilidad de una persona. Somos movidos al amor por muchas razones. Y otra vez, no es pecado, pero es ser criatura. Para Dios, Dios no es movido al amor, que sería una pasión. Las escrituras nos dicen que Dios es amor. Su amor no es una pasión, sino una perfección. El amor está en Dios originalmente, esencialmente, infinitamente, inmutablemente. Entonces, cuando niego la pasión de amor en Dios, yo estoy limpiando el ser de Dios en mi mente de una imperfección y luego afirmo al contrario la perfección del amor en Dios que me mueve a mí a adorarlo y magnificarlo y maravillarme y decir, oh, Dios no es movido al amor, Dios es amor. Entonces Dios no puede dejar de ser el amor porque Dios es amor. Y la misericordia. Dios no es movido a la misericordia, Dios es misericordia y por eso puede tener misericordia de todos. Y Dios ha dicho que tendrá misericordia de todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Y no es necesario mover a Dios a esta misericordia. Dios ya es misericordioso. No puede dejar de ser misericordioso. Entonces, en nuestra confesión de fe, utiliza las formas superlativas de muchos adjetivos o atributos de Dios para expresar esta verdad, que hay justicia en los hombres. Los hombres son justos en cierta medida, pero Dios es justísimo. Hay sabiduría en los hombres, pero Dios es sapientísimo. Hay libertad en los hombres, pero Dios es liberísimo. ¿Cómo es? Libérrimo. Libérrimo, gracias. Me hago entender. Dios es amantísimo.
etcétera. Esa forma superlativa está afirmando que esas cosas están en Dios, pero originalmente, eminentemente, esencialmente, infinitamente, perfectamente. Y en nosotros son una reflexión oscura, son una pasión en nosotros, pero una perfección en Dios. Y esto fue lo que para muchas personas en la controversia les ganó, porque cuando oyeron solamente la negación, concluyeron, no sabemos qué es Dios entonces. Dios es nada y las escrituras que hablan de él en este lenguaje humano o humano está falta de, o pues vacío, está vacío, no significa nada entonces. Y cuando oyeron, pero la afirmación entonces es que estas cosas representan una perfección en Dios, entonces son movidos a la adoración y la confianza en Dios, que para mí ha sido la consolación más profunda que puedo recibir de esta doctrina, es confiar más en Dios y profundizarme en mi adoración para con Dios. Es una doctrina, como ya mencioné, de hermosura y belleza, porque magnifica a Dios. No, no nos separa de Dios, nos acerca a un Dios mejor que mi entendimiento entonces antes de Dios era tan deficiente y no quiero decir que ahora mi entendimiento no es deficiente. Todos nosotros conocemos en parte y Dios es mayor que cualquier conocimiento que tengamos porque Dios es incomprensible, pero, pero sí he crecido en mi entendimiento de Dios y mi amor para con Dios. La pasión de mi amor se ha movido al percibir lo bueno en Dios. Yo soy atraído a lo bueno en Dios y eso es bueno. Hay bendición para mí en la bendición inmutable de Dios. Y la doctrina de la impasibilidad no me conecta con una piedra o una pared, sino con el Dios verdaderamente divino, no como el hombre. El Dios hace, el Dios simple, el Dios uh, inmutable e impasible, el Dios de las escrituras, el Dios de las confesiones, el Dios de la iglesia y de la ortodoxia. Eso es una doctrina pues maravillosa. Mm, qué bendición. Qué bendición pensar en cómo estos aspectos tan profundos afectan tanto nuestra concepción, nuestra idea, nuestra práctica, nuestra confianza y nuestra adoración de ese Dios sin pasiones. Sam, quiero agradecerte muchísimo, mi hermano, por haber tomado tu tiempo de escribir este libro en medio de esa controversia para el bien de la iglesia y para hoy, para el bien de todas nuestras iglesias de habla hispana también. Y anhelo que el libro pueda ser de gran beneficio, de ayuda. Nuestro compromiso contigo es tratar de hacerlo llegar lo más lejos que podamos para poder seguir ayudando a rescatar este legado, que no solamente es bautista en este sentido, sino ortodoxo, reformado, ese Dios bendito al cual adoramos y el cual es digno de ser alabado por los siglos de los siglos. Amén. Sam, antes de poder terminar este programa que ha sido de mucho beneficio para nosotros, quiero anunciar que, bueno, precisamente hemos hablado de la oportunidad de publicar también esta antología del Dios sin pasiones en español, así que Dios mediante en los próximos meses esperamos concluir con los procesos y poderlo publicar también. Y seguramente vamos a tener la oportunidad de invitarte para hablar un poco sobre eso, sobre algunas frases, sobre parte también de la metodología de investigación y de estudio que pudiéramos aprender en medio de momentos y de controversias así. También estamos ya en el proceso de trabajando con el libro Descendió a los infiernos y que esperamos que muy pronto también sea publicado. Así que también reservamos con anticipación la oportunidad de que podamos hablar sobre ese tema tan importante. Gracias por tu servicio, mi hermano, por el trabajo que haces, que realmente es de mucho ánimo y de beneficio para nuestras iglesias, para nosotros. Y gracias por
por permitirnos tenerte tan cerca. El idioma es una barrera preciosa. Gracias por aprender español y por hablar para nosotros y enseñarnos. Es una bendición, Sam. No sé si tienes quizá alguna reflexión final o algunas palabras final para nuestros oyentes, nuestros hermanos, que seguramente agradecidos también con todo lo que hemos hablado hasta aquí en esta conversación. Pues solo quiero decir gracias, hermano Jorge, y gloria a Dios, y animar a los hermanos a estudiar esta doctrina y la doctrina de Dios, porque en, en- entre más que la estudies, la doctrina de Dios, más creces, así más creces espiritualmente o en tu fe, en tu conocimiento. Cuando uno invierte dinero, uno quiere que crezca. Eso es el punto. Yo quiero más que lo que he invertido. Yo quiero a return, ¿cómo se dice? Una ganancia o un Una retorno. ganancia, sí. Quiero una ganancia. Y todo el esfuerzo que inviertes en la doctrina de Dios, hay una ganancia infinita. Es maravillosa. Entonces, esto no es solamente para los teólogos o los pastores o los seminarios o no sé qué. Es para el cristiano. Como podemos terminar donde empezamos, en Éxodo 3, el israelita en Egipto, esclavizado, diciendo, ¿y quién es este Dios de nuestros padres quien nos va a librar? ¿Quién es? Pues es yo soy, el Dios, el único vivo y verdadero Dios que es porque es, y no puede dejar de ser. Esto les animó a los israelitas y debe animarnos a nosotros también. Amén, amén. Y a todos nuestros hermanos que están oyéndonos y gracias por estar con nosotros en este programa especial. Quiero recordarles que el libro Dios sin pasiones, manual introductorio, escrito por el doctor Samuel Renihan, va a ser publicado en los próximos días. Esperamos, Dios mediante, máximo el martes o miércoles de la próxima semana, tenerlo listo para que pueda ser conseguido de manera física en toda Latinoamérica, en España, en Estados Unidos y también de manera digital en todo el mundo y que pueda servir para el beneficio de nuestras iglesias, el beneficio de nuestras propias vidas y en este desafío de conocer al Dios sin pasiones. Anhelamos que nuestro amor por Él, nuestra confianza en Él pueda aumentar más y más. Queremos agradecerles por estar con nosotros y terminamos aquí nuestro programa, anhelando que haya sido de gran beneficio, de ayuda, de ánimo y quiero motivarte a que puedas acompañarnos en todos los próximos programas que con mucho cariño queremos que sean de beneficio para todos ustedes y todos nosotros también. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros.